Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, vemos acá la palabra, estábamos viniendo sobre el hilo del tema que primeramente habíamos tocado la semana pasada, la circuncisión, que representa cortadura de la vieja creación, y lo circuncidado, que era el prepucio, representaba el pecado, y habíamos tocado diferentes versículos cómo la circuncisión se produjo en la cruz, cómo la cortadura de la vieja creación del pecado se produjo en la cruz. Y ayer habíamos tocado sobre el bautismo, y el bautismo representa también salvación, y dice que en su muerte, o sea, en el sacrificio de la cruz, todos fuimos bautizados con él. Y el bautismo representa muerte y resurrección, o sea, la salvación para nosotros. Y ese bautismo habíamos tocado por diferentes versículos, que había un bautismo según la ley, el bautismo de Juan, que era solamente con representación de agua para arrepentimiento de pecados, como decía, pero después ya vino, como dice, otro vendrá atrás de mí, el que bautiza con fuego del Espíritu Santo. Y entonces en el capítulo 2 habíamos tocado un poquito del capítulo 2 de Hechos, habíamos visto cómo esa anticipación del bautismo de fuego se produjo cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Dice que ellos vieron como lenguas repartidas como de fuego, dice, y entonces ahí se produjo el bautismo. Hay una representación, una figura, y eso habla ya de recibir totalmente la salvación. Sabemos que uno cuando tiene arrepentimiento, ya a partir de la crucifixión por tener fe, ya tenés salvación, pero ahí muestra la figura de cómo habían recibido. Y algunos hablan de la lengua, del Espíritu Santo, pero ese bautismo, fíjate, que ya dice en Hechos 1:5, no dentro de muchos días recibiré el bautismo de fuego, dice. Entonces ese fuego representa el mismo poder, la misma resurrección, la misma esencia de Dios para transformar las almas. Y habíamos tocado diferentes versículos que ya el bautismo anterior no significa nada, solamente una figura. Y ahora tenemos el verdadero bautismo, que es la cruz de Cristo, que es la resurrección a nueva vida. Somos nueva criatura mediante su sacrificio. Y entonces vemos acá en el 2:13, ya redondeando este tema, dice: a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Y vemos acá la palabra a vosotros, cuando dice estando muertos, y este a vosotros significa ¿quién? ¿Quién es a vosotros? Los gentiles. Entonces le dice a vosotros también le dio vida, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque ellos no se circuncidaban. Claro estaba que eran incircuncisos naturalmente, y también espiritualmente no tenían parte con las promesas de Dios, con la promesa que tenían los judíos. Entonces tampoco cumplían los ritos de la ley y no tenían por qué circuncidarse. Hemos tocado varios versículos ayer, y entonces ya nos damos cuenta por la palabra que no nos pertenece la circuncisión, ¿no? Y os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, entonces este versículo 13 nos va a mostrar la condición en Efesios 2:11 de lo que era el gentil, que no tenía parte con el pueblo de Dios, o sea, con los judíos. No tenía parte con las promesas, porque la promesa era para los judíos. Pero dice acá en Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, acá le está diciendo,
era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, que serían los judíos. Y dice acá la palabra en el 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vemos acá la palabra, la condición de los gentiles era que estaban alejados, dice, y no eran ciudadanos de la ciudad de Dios. Entonces, no eran conciudadanos con los judíos. Entonces, esa promesa, ese pacto, eran para los judíos. Dice, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tenían un Dios que los proteja. Entonces, sin esperanza, porque no había esperanza de salvación, no había salida, no había liberación del pecado. Entonces, tampoco tenían las promesas, porque las promesas estaban escritas en la ley. Y lo que prometía la ley es que un día iban a recibir el Salvador, que un día iban a ser libertados del pecado, que un día iban a estar en la patria celestial, que un día iban a ser ciudadanos, que un día iban a estar sentados con Jesucristo a la diestra del Padre, como tocamos ayer. Entonces eran todas las promesas de liberación, de que la muerte ya no iba a tener potestad sobre sus almas. Entonces esto se lo prometía solamente a los judíos, pero acá dice la palabra en el 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, los dos pueblos hoy, o sea, en la cruz, obtuvieron las promesas. Y hoy tienen las promesas. Entonces, cualquiera que tiene la fe en Jesucristo y por medio del pacto en Jesucristo, entonces va a derribar esa separación intermedia, que significa ya las promesas que estaban para los judíos va a estar para ustedes. O sea, de dos pueblos hizo uno, y como hizo un pueblo solo, o sea, ambos van a acceder a la promesa de salvación. Y en el 2:18, esto simplemente lo toco para ver la condición de los gentiles en ese tiempo. 2:18, porque después viene repitiendo más o menos lo mismo, 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros, o sea, el judío y el gentil tienen entrada, dice, por un mismo espíritu. O sea, ¿entrada a quién? A la presencia de Dios. Entonces, hay otra versión que dice así, por medio de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en la cruz, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu, o sea, una misma esencia, una misma naturaleza, y podemos acercarnos a Dios Padre. O sea, por el sacrificio de Cristo tenemos la nueva naturaleza y por lo tanto somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos acceso a nuestro Padre. Eso está diciendo. 2:19 dice así, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vemos, ya no soy extranjeros ni advenedizos, y advenedizo quiere decir no son nativos de ese lugar, sino que se fueron a vivir y por derecho, por condición no les pertenecía, pero se fueron a vivir a ese lugar por medio del sacrificio de Cristo. Y dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces ya tenemos la ciudadanía celestial, somos hijos de Dios, pertenecemos a la patria celestial, y entonces también somos por derecho de la familia de Dios. Dice otra versión, por eso antes, dice, ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte del pueblo y tienen todos los derechos. Y ahora son la familia de Dios, tienen todos los derechos. Entonces pasamos a ser ciudadanos. Antes no éramos extranjeros, éramos advenedizos, o sea, no éramos nativos de ahí, no habíamos nacido, pero mediante el sacrificio de Cristo, ahora ya adquirimos esa ciudadanía. Y un ciudadano, cuando se sujeta a regla, o sea, con todos los papeles, cuando hace para entrar en un país, ya tienen todos los derechos que le da esa nueva patria. Y como dice acá, ahora son de la familia de Dios y pertenecemos a la familia de Dios, o sea, somos hijos del Padre, y por derecho vamos a tener todo lo que el Padre nos da. Bueno, el 14, esto es lo que quería tocar, ahí simplemente muestro la condición de los gentiles en ese tiempo. Y dice en el 14 acá,
dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ese acta de decretos era contraria tanto para judío como para gentil. Pero dice, cuando dice, Él la clavó en la cruz, quiere decir que venció sobre el pecado, o Él la destruyó. Y dice acá la palabra, en 1 de Pedro 2:24, y acá vamos a desarrollar nuestro mensaje de hoy. Dice así la palabra, 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Él mismo llevó, dice. En la otra parte dice que clavó el acta de decreto que era lo contrario, y el acta de decreto que mostraba, acusaba simplemente, mostraba nuestros pecados, porque el acta de decreto nos pedía que si fuéramos santos, y por el contrario, nosotros no tenemos santidad, que fuéramos personas buenas y por lo tanto no tenemos maldad. Nuestra naturaleza es la maldad, es la mezquindad, es la soberbia, es el señorío, es el querer enseñorarse de todo, es el querer mandar o querer imponer justicia propia, justicia humana, la autoridad humana. Entonces vemos que todo esto representa el pecado. Todo esto representa el pecado, pero nos muestra por la palabra que así no es. Dice, no teniendo señorío de la obra, dice la palabra. Corrige, pero con espíritu de mansedumbre, y nosotros queremos imponer. Entonces vemos acá la palabra que dice que 2:24, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, que ese pecado muera, y que vivamos a la justicia. Hay otra versión, dice que vivamos en la justicia, que quiere decir esto, que llevemos una vida justa, una vida recta, una vida piadosa, una vida como quiere Dios. Entonces, una vida con la nueva creación, de gozo, de la paz, de la alegría, de la tranquilidad, como dice la palabra también, amar justicia, ser justos, ser rectos. Entonces, todo eso implica las cualidades de Dios. Le dicen los fariseos a Jesucristo, conocemos, Señor, que eres amante de la verdad y que amas la justicia. Y eso es una cualidad, un atributo también, el amar la verdad y el hacer justicia. Por naturaleza nosotros no lo hacemos, porque por naturaleza, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos mezquindad, nosotros somos egoístas, entonces queremos toda la bendición para nosotros mismos, pero la palabra lo declara así, que la justicia también es un atributo que Dios pone en los hijos que se van humillando, en los que se van despojando de toda autoridad carnal, de todo señorío, de toda ira, de todo enojo, de toda pelea, de toda contienda, de todo egoísmo, de toda mezquindad. Todo eso es un atributo que le da Dios al que se va humillando, ¿no? Entonces dice acá la palabra, a fin de que muramos al pecado y vivamos una vida recta. Entonces vemos que, como decía yo, tanto judíos como gentiles, eso es lo que quiere el Señor. Y acá, al arrancar, estaba mostrando por los gentiles, pero tanto el acta de decreto, ¿a quién condenaba? Al judío, tanto al gentil. Entonces, el Señor llevó o destruyó todo el pecado para que vivamos una vida recta. Entonces ahí es cuando nos tenemos que humillar, cuando nos toma esa maldad, esa división, esa soberbia, ese señorío, eso de no amar la justicia, de no actuar rectamente, de ser egoísta. Entonces, en esas cosas, de ser caprichoso, todo eso tenemos que pedir perdón para vivir una vida como el Señor requiere, porque Él mató todos esos pecados, pero nosotros no los matamos. ¿Por qué? La falta de humillación, hermano, el capricho, la falta de conocimiento, el egoísmo. Entonces, vivimos una vida estancada espiritualmente, no enriquecida, entonces nos dominan los pecados, entonces no podemos hacer usufructo o vivir una vida en santidad como la requiere el Señor. Y entonces ahí empiezan los tormentos. ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué no me da más conocimiento? ¿Por qué estoy atormentado todo el tiempo? Es porque no te estás despojando de tus pecados. Entonces, cuando vos haces juicio con parcialidad, por ejemplo, y en el tema murmuración también, en el tema división, en el tema pelea, entonces ahí la misma palabra te condena. El Señor dice, no te condena, sino que la misma palabra. Entonces uno no analiza muchas veces, no, eso no me pasa a mí, usted lo está diciendo por usted entiende mal.
Siempre decimos eso, pero si miramos un poquito para de nosotros y empezamos a meditar nuestra condición, vamos a ver que tenemos nuestra justicia propia a flor de piel. Y por eso no tenemos autoridad sobre el pecado, no se nos dan las cosas, no somos bendecidos y por lo tanto también llevamos mucho tormento, mucha derrota, porque esa es la cosa que no meditamos en nuestra mente, la condición que tenemos cuando viene la palabra y la palabra nos apunta. Y parece que te está metiendo el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque yo tengo justicia propia, el predicador tiene justicia propia. Bueno, entonces miremos un poquito para adentro en nuestra mente cómo actuamos ante la presencia del Señor. Con divisiones, con maldad, con señorío, con mentira, con engaño o lo que fuere. Entonces, ese es uno de los pecados que también tenemos que tocar porque nos atañe a nosotros, porque todo el tiempo están sucediendo cosas, todo el tiempo se va gente. Todo el tiempo a veces vuelve por misericordia, pero se va. ¿Por qué? Porque hay maldad, porque hay enojo, porque hay mentira, porque hay engaño, porque hay astucia. Todo el tiempo. Alguno que se arrepiente otra vez y sabe que tiene que pelear con la cruz, vuelve otra vez. Pero no implica que a vos te estés pidiendo cuenta del Señor, porque vos mismo estás destruyendo la obra del Señor. Entonces, vemos que uno va, otro viene, uno va, otro viene, y así estamos jugando a la iglesia, podemos decir. Y esto no es de jugar, hermano. Esto es de examinarse uno, y dice la palabra, si nos examinásemos nosotros mismos, no sería condenado, no seríamos condenados. Entonces, jugamos a verme, acusamos a este, no, porque el otro, y así, todo en mala sospecha, murmuraciones, en enojo, en ira, en rencores. Entonces, como dice la palabra, toda iglesia contra sí mismo, dividida contra sí mismo prevalece, o el reino más bien, el reino. Entonces, cuando estamos divididos, no podemos permanecer. Vos fíjate que te peleas un día con uno, otro día con otro. Un día está un hermano acá, el otro día ya no está, después viene otro y así. Y nunca logramos una unidad. Y por lo tanto, si el cuerpo está dividido, como dice la palabra, que solamente da el paga el que se va humillando, ¿no? Y dice, cuando dos obreros trabajan juntos, tienen paga, dice la palabra, ¿no? Es mejor, porque tienen paga de los dos que trabajan, pero si está trabajando uno solo, entonces todo es más esforzado. Yo recuerdo el tiempo de mi mamá. El tiempo de mi mamá, para no ir muy lejos, ella era la que se humillaba y tiraba para adelante para tratar de unificar, pero todo el cuerpo está dividido con caprichitos. Entonces, a ver, yo me tomo esto y lo tomo cuando venía esa revelación que la va a sacar a la sierva, le va a sacar, o sea, se le iba a llevar para castigo nuestro. Entonces, cuando no hay humillación, entonces saca lo que es bendición y por lo tanto somos todos perjudicados. Hoy tenemos que luchar cada uno por su bendición a través de la oración, pero la cuestión es que perdimos la bendición de escuchar más la palabra. ¿Y qué te va a dar más si, como dice la palabra, estás echando perla a los chanchos? Entonces uno se esfuerza por dar, uno se esfuerza por estudiar, como lo hacía la sierva, pero no había uno que se esté humillando verdaderamente, porque cada uno tiraba para su propio lado. Entonces nos encontramos sin la protección y entonces ahí es cuando nos vemos nuestra condición. ¿Cómo es la mezquindad de pecado, hermano? ¿Cómo es la mezquindad? ¿Cómo es el engaño? ¿Cómo es como? Parece que cosa liviana, pero cuando viene el castigo es el tema. Cuando viene la destrucción es el tema, cómo te desesperás. Y vas a decir, ¿cómo menosprecié el consejo? ¿Cómo menosprecié a los que me instruían? ¿Por qué? Porque viene la palabra y la palabra mismo te instruye. Y te muestra que tenés que ir al arrepentimiento, a la cruz. Y querés seguir actuando en tus maneras propias. En tus maneras propias, ¿por qué? Porque no te sentís acusado, porque no te sentís perseguido, porque parece que nunca te van a mover el avispero. El Señor cuando se encarga, hermano. No hay persona que te pueda proteger cuando toca al Señor. Entonces yo no puedo proteger a nadie, ni Karina va a proteger a nadie, ni nadie a nadie, cuando el Señor toca. Entonces esto tenemos que entender, que tenemos que humillarnos, hermano, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que confesar todas las maldades, las peleas. ¿Por qué se van las almas? ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué no vienen a congregar mucho? Que tal vez no, por su pecado, porque su comodidad se quieren quedar en la casa. Pero, ¿qué pasa? Hay maldad también, eso. Y de eso tenemos que fijarnos. La manera de proceder, el desinterés. ¿Para qué va a venir a la casa de Dios? Por ejemplo, si viene Enzo, ¿para qué va a venir si no le vamos a edificar, no le vamos a dar palabra, le vamos a llenar la cabeza? ¿Y para qué va a venir? Entonces, justamente se va a contaminar más, y en esa más contaminación, ¿qué va a pasar?
se va a terminar yendo, porque en lugar de sentir paz, va a sentir más tormento. Y todas esas cosas tenemos que ir reviendo para que el Señor nos enseñe por la palabra y poder ver nuestra condición, el por qué no avanzamos espiritualmente. Hoy, por ejemplo, yo veo la falta de conocimiento ya cuando habla. Dijo una hermana, no, me subí y estaba orando creo que en el 4º piso, y bueno, y después hasta que aparecieron, y yo pensé que era un ladrón y me fui a ver y eran estos, por los hijos. A ver, ¿qué estamos enseñando ahí? O sea, ¿qué está diciendo indirectamente? ¿Qué está diciendo? La culpa tiene mis hijos, la culpa tiene mi familia, y no es así, hermano. Soy atraído y seducido de mi propia concupiscencia, dice la palabra. Y muchas veces buscamos enemigos humanos. Buscamos el culpable. No, porque nos humilla, esos son nuestros enemigos. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra. Entonces, si tu enemigo es tu hermano, entonces ya estamos fritos. No entendieron nada de la palabra. Nosotros tenemos que humillarnos para mantener la unidad, para actuar correctamente. Entonces, no es enemigo el que no se humilla, hermano. Los enemigos son los de su propia casa, van a decir. Bueno, eso es lo que decimos nosotros, pero la palabra, o sea, lo dice la palabra, pero está diciendo el enemigo que está usando esa persona. No es el enemigo la persona en sí. La persona está siendo manipulada por Satanás, está siendo engañada, y nosotros tenemos que orar. No es el enemigo la que duerme a nuestro lado, no es el enemigo nuestros hijos. Siempre buscamos culpables. Cuando la palabra dice, el culpable sos vos. Las cosas que te pasan son para enseñarte tu ira, tu maldad, tu enojo, que siempre estás buscando culpable, por eso no avanzás más espiritualmente. Y ahí ya le estamos errando. Nosotros tenemos que ver para nosotros, y siempre decimos, no, pero tenés que humillarte nomás. Claro, cuando te toca a vos, el culpable es el otro. Entonces, meditemos lo que decimos. Porque ahí se ve el desconocimiento total. Yo a veces me río de las cosas que dicen. Me siento allá al fondo y escucho cada respuesta y escucho cada opinión y cada cosa que... Y digo, un desconocimiento total. Y yo no me la doy de que soy crecido espiritualmente, pero a través de la luz de la palabra es la que juzga. Y la palabra es la que desnuda todo nuestro pensamiento, lo que somos, interiormente. Entonces, ahí va a estar, hermano. Ahí va a estar justamente nuestra alma. ¿En qué posición? Y la posición... va a estar, en esa posición que estamos, va a estar nuestra mente. O sea, lo digo, vos tal vez, naturalmente, podés estar allá, pero espiritualmente estás allá abajo. Y espiritualmente implica tormento, una cosita así. Entonces, a eso es lo que voy. Entonces, a Dios no se le escapa nada, porque paga conforme a los pensamientos, dice la palabra. Y dice acá la palabra de Dios. Hechos 3:19 también. Me fui un poco del tema, pero la realidad es que es una manifestación del pecado. Y dice Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos, dice, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Vemos acá la palabra. Así que dice, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, esto lo dice Juan y Pedro, se lo dicen a los fariseos cuando había un altercado ahí. Y dice, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Entonces, el arrepentimiento, como vemos acá, es lo que hace mover el poder de Dios. Dice, para que vengan tiempos de refrigerio, el descanso, el sustento. Entonces, ¿qué es lo que hace mover el poder de Dios? Bueno, el poder de Dios lo respondo yo. Y escuchen esto. El poder de Dios lo respondo yo. ¿Sabes lo que lo hace mover? El corazón contrito y humillado. No quiere sacrificio que yo lo daría. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque estamos tocando la cruz. Y porque estamos enfatizando la cruz. Ayer estuvimos hablando un poquito de la imposición de manos, del bautismo. Entonces, como decía yo, la imposición de manos es para mostrar el poder de Dios a la persona. Y que simplemente se está moviendo ahí la mano poderosa del Señor. O sea, la mano del instrumento es como la mano poderosa del Señor. Está mostrando una figura ahí. Entonces, eso lo escribe así la palabra. Y muestra esa mano como si fuera la mano de Dios, que tiene poder para libertar. Pero esa mano de Dios, ¿cómo se mueve? ¿Por qué se mueve?
por el corazón contrito y humillado. Entonces, a uno nuevo le muestra el poder de la liberación. Es así este camino, esta mano poderosa, es la que te va a libertar. Pero a los más viejos, ¿cómo se mueve esa mano? A través del corazón arrepentido, contrito y humillado el corazón. Entonces eso es lo que va a mover el poder de Dios. Y hablamos del bautismo, hablamos de la imposición de manos, hablamos un poquito brevemente de la Santa Cena. Eso nos va a mover el poder de Dios. Como dijo una hermana a otra persona, vos te podés ayunar todo lo que quieras, bautizarte toda la cosa, pero si vos no te arrepentís no vas a ser libre. O sea, el arrepentimiento de pecado es lo que mueve el poder de Dios. Entonces con esto terminamos de entender, hermano, por más que oren por las personas, si la persona tiene fe en esa liberación de que hay una imposición de mano, un tiempo le va a servir, que le va a mostrar el poder de Dios, pero realmente lo que le está pidiendo es arrepentimiento para que esa mano de Dios, que es una figura del instrumento, se mueva con poder para poder libertarte. Y siempre cuando decimos arrepentimiento, es arrepentimiento del pecado. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón, para ser libre de nuestra mente, para que nos convierta, como dice la palabra, conviérteme y seré convertido. Que el Señor actúe con su poder. Porque muchas veces, como decía ayer, ponemos la fe o enfatizamos en esa oración, orale para que se liberte, orale para que se liberte, vamos a orarle para que se liberte. Al nuevo le puedo mostrar, el viejo puede estar 5 horas orándole, tal vez le sale el dolor de cabeza, pero como no se arrepiente del pecado, el pecado permanece y por lo tanto vuelve el dolor, vuelve la enfermedad, vuelve, ¿no? Esto es como decir, tenés un esguince de tobillo, te pusiste hielo, pero lo tenés que dejar reposar, ¿no? Le pusiste hielo, te pasa un poquito el dolor, ¿no? Pero andá a sacarle hielo. Empieza otra vez el dolor. Y así también, ya no te oro, te oré un ratito, se te fue el dolor de cabeza, sí, la verdad que se me rompía la cabeza, la verdad que estaba recargado, me oraste y me hiciste bien. Llegaste a tu casa, seguí con el mismo pecado sin arrepentimiento, creció el pecado otra vez, entonces prendiste la tele, prendiste esto, lo otro, vuelvo al afán, vuelto a las peleas, vuelto a la murmuración, y por lo tanto se toma señoría al pecado otra vez, ¿no? Entonces, esto también me lleva a Hebreos 7, 18 y 19. Hebreos 7, 18 y 19. Tenemos que aguantar un poquito el calor, porque para mí sería como digo, che, hace mucho calor, yo no doy. Pero después el Señor me pide cuenta a mí. Yo mientras pueda dar, voy a dar. Mientras esté con salud, voy a dar. Y eso es lo que tenemos que comprender. Porque si yo no doy, la culpa va a ser mía. Y después el Señor me va a pedir cuenta. Entonces por eso mismo tenemos que aguantar. Como aguantamos la palabra a la mañana, también hace calor. Y aguantan bastante bien, así también tenemos que soportar la palabra de la tarde. Amén. Dice Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vemos acá la palabra, queda abrogado el mandamiento anterior. ¿De dónde venimos? Que Él clavó el acta que nos era contraria, o sea, el acta que representa la ley mismo, porque la ley mostraba nuestros pecados. Entonces estamos todos condenados en delito y pecado. ¿Por qué? Porque estamos condenados a la ley porque la ley muestra nuestro pecado. Entonces dice acá la palabra 7:18, queda abrogado. Y abrogado quiere decir queda sin vigor. El mandamiento anterior, que es la ley, dice, a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía poder, era ineficaz. Mostraba el pecado, pero no cambiaba las vidas, no daba salvación. ¿Y por qué lo tocaba esto? Porque veníamos del prepucio, que tocamos, que ya pasó. Venimos del bautismo, que ya no lo hacemos porque era simplemente en el tiempo de la ley que se le hacía esos lavamientos. De la imposición de manos, que ya la vamos a tocar cuando lleguemos a Hebreo, como lo enseñó la sierva Noemí, y que ayer lo tocaba otra vez. Hemos retrocedido como iglesia, decía. ¿Por qué? Porque otra vez estamos volviendo a lo mismo. Entonces viene la gente para que le oren. Entonces no instruimos sobre la imposición de manos
¿Y qué pasa? Vamos a estar 1 año, 2 años hasta que se instruya nuevamente. Y mientras tanto esa persona está sufriendo, esa persona no se liberta. Y no va a entender por qué, porque le va a servir por un momento y después vuelto al mundo y no va a entender por qué no se liberta totalmente. Y por lo tanto se va a terminar de congregarse, o sea, ya no se va a congregar más. ¿Por qué? Porque no es libre y no entiende muchas cosas por lo que le está pasando. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Humillate nomás, ya vas a entender? No, le tengo que instruir en la palabra, que estos mandamientos anteriores quedan invalidados. Entonces le enseño la figura, le enseño las maneras, entonces la persona va a poder entender y va a recurrir al corazón contrito y humillado, amén, al corazón arrepentido para que sea libre, porque eso siempre se instruyó. Y dice acá la palabra, queda abrogado, sin eficacia, sin validez el mandamiento anterior, porque ya no sirve, dice, pues nada perfeccionó la ley, dice, y de la introducción de una mejor esperanza, la introducción, ahora entra una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Y la mejor esperanza cuál es? Es la cruz de Cristo, el sacrificio en la cruz de Cristo. Eso es lo que nos lleva a la salvación. Es un nuevo pacto que nos lleva a la salvación y a un cambio de nuestra vida, a un cambio de nuestra naturaleza, a un cambio de nuestra conducta, a un cambio de estar atormentado a la paz. Y entonces esto es lo que entró, el pacto de la cruz de Cristo. El nuevo pacto, el otro pacto ya pasó, entonces no podemos ir a la figura otra vez, no podemos morir otra vez en la Santa Cena, no podemos morir otra vez en el bautismo, no podemos morir otra vez en el ayuno. El ayuno es una figura, el ayuno es una figura. Entonces nos privamos de alimento, ¿para qué? La palabra dice que tenemos que entrar en comunión con Dios. Y en Isaías 55 dice, ¿no es tal el ayuno que yo escogí? Que deje ir a los que están oprimidos. Entonces, el ayuno es privarse de pecado. Entonces, el ayuno es entrar yo en comunión con Dios para poder actuar bien como el Señor me dice. Porque si no ayunamos ¿en qué? En lo natural. Pero la maldad no sale, el enojo no sale. Sí, oro, sí, oramos. Escucho la palabra, sí, vivo en la iglesia, estoy en la iglesia de Dios, pero ¿tu cambio? Entonces, ¿para qué te sirve eso, hermano? Y eso es la figura del ayuno. Primeramente arrepentimiento para poder ayudar a los demás, si no, no ayudamos. Porque nos impregnamos de la maldad, no, o tal vez le damos un buen consejo, pero ¿tu palabra tiene autoridad? No puede tener autoridad, ¿por qué? Porque el diablo no lo va a echar al diablo, hermano. No va a tener autoridad. Autoridad solamente se obtiene en la cruz. Cristo la obtuvo en la cruz. Tomó la cruz, dice, por lo cual su Padre le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, si yo también tomo la cruz, ¿qué va a pasar? Me da autoridad el Señor a mí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Al que le estoy predicando lo convenza del pecado a través de la palabra, que la va a hacer ahora el Señor. Pero yo tengo la autoridad de Dios porque Dios va a hablar en mí. Entonces eso tengo que entender, no es simplemente yo te aconsejo, yo no me meto en la murmuración, yo te aconsejo por la palabra que tenés que humillarte, que tenés que pedir perdón, pero tu vida ¿cómo está, hermano? No va a tener autoridad, no lográs dilucidar la palabra, discernir cómo es la manera de Dios, entonces seguí haciendo figura. Y con la figura así te va a ir, porque no tiene poder, debilidad y ineficacia. Mientras no te despojes del pecado, hermano, no vas a ir a ningún lado. Muchos dicen, pero yo estoy escuchando la palabra de Dios. Pero yo estoy orando. Bueno, es como una forma de figura, o como dijo Lali la otra vez, es una forma de amuleto. Pero si no pedís perdón, no hay arrepentimiento, te complacés con el pecado, entonces no va a haber nunca un cambio. No va a haber nunca un cambio, por lo tanto no se va a mover el poder de Dios y por lo tanto vas a estar como en el tiempo de la ley, condenados, muertos en delitos y el pecado. Dice Hebreos 8:13. Hebreos 8:13 dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y yo digo, desapareció, amén. ¿Por qué? Porque ya quedó, la ley ya quedó caduca. O sea, ya no tiene poder, no tiene validez. Entonces, el caducar significa perder la validez o la efectividad de un documento, ley, derecho. Y generalmente es por el paso del tiempo.
Entonces, ya pasó esta ley. Entonces, entendemos. A ver, vamos a darle un ejemplo. Cuando dice, está próximo a desaparecer, si le queremos dar así. Es cuando están los billetes, pero entra otro billete nuevo. Y mientras tanto están los dos, ¿no? En ese tiempo de transición. Entonces, entra el billete nuevo y el viejo está próximo a desaparecer, como dice acá. Más o menos lo entendemos por ahí. Para mí, la versión más exacta es que desapareció. Ya queda invalidado. La ley nos salva, hermano. Y entonces así nuestras formas nos salvan. Escuchar la palabra solo nos salva si no hay arrepentimiento. Orar solamente y horas, si no hay arrepentimiento nos salva, hermano. Seguí en el mismo estado. Entonces no puedes crecer espiritualmente. Y por eso tocaba todo ayer, circuncisión y todo eso. No podemos dilucidar bien la palabra. ¿Sabe por qué no tenemos entendimiento? Porque si vos no estás en comunión con Dios, no sos amigo de Dios. No le da el tiempo para Dios, no sos amigo de Dios. Por lo tanto, tu mente está alejada de Dios. Y al no haber unidad, comunión, amistad, no te va a revelar los secretos. Ayer tocamos brevemente cómo se invalida lo del bautismo. Bautismo, el Señor lo practicaba en el tiempo de la ley. Él nació bajo la ley, dice, y de mujer, ¿no? Bajo la ley. Y decíamos en Romanos 3:19, que la ley es para los que están bajo la ley, sujetos bajo la ley, pero no es para el gentil. Pero vos lo querés seguir cumpliendo. Vos querés que yo ponga una pileta arriba y te sumerja. Y que diga, cumplimos el bautismo. No te regenera, hermano, porque eso es figura de salvación, muerte y resurrección. Tenemos lo real. Y como tocamos ayer, muchas veces, y lo escuché de mi mamá también hoy casualmente, hoy tenemos la realidad y es como que vamos a la fotografía otra vez. Vamos a la fotografía y estamos con la fotografía cuando tenemos la realidad. Como tocaba ayer el ejemplo de los soldados que iban a la guerra. Sus esposas tenían el retrato, el cuadro de sus esposos. Y mientras tanto hablaban de ellos, recordaban que ellos estaban en la guerra, que ellos eran casados con este muchacho, con este hombre. Pero cuando volvieron a la guerra, ya no abrazaron el cuadro. ¿Qué abrazaron? A sus esposos. Estuvieron con sus esposas. Y muchas veces cuando queremos volver a la ley, a la Santa Cena, ¿y por qué? Y no saben ni responder por qué. No tener la respuesta de por qué es porque no hubo mucho interés. Esa es la realidad. No hay humillación. Entonces, ¿por qué? Porque todavía estás creyendo o todavía no se te reveló totalmente la cruz. ¿Pero por qué? Porque hay mezquindad de pecado. No lo puedes entender. No te cabe en la cabeza. Todo el mundo lo hace. Es una figura de obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? El Señor lo dijo. ¿Pero a qué estás obedeciendo? Si el Señor dijo, esto hacerlo en la Santa Cena hasta que yo venga. Y hasta que yo venga, ¿qué representaba? Representaba su resurrección. Y habíamos tocado en Hechos, y habíamos tocado también en Mateo, que decía que los dos son la misma visión, en Hechos 1 y en Mateo. Y en Hechos 1 dice, ¿qué hacéis mirando hacia arriba? Le dicen los dos varones, porque así como se ha ido, vendrá. Y decía en Apocalipsis 1, en las nubes Él vendrá. Y en Mateo decía que estaba Pedro, Moisés, y estaba Moisés, Elías y el Señor, ¿no? Elías figura de los profetas, Moisés figura de la ley. Y estaba el Señor y dijo Pedro, ¿haremos tres enramadas? Y dice, no sabe lo que decía. Pero después dice que una nube ocultó al Señor, los otros desaparecieron primero, pero una nube ocultó al Señor y era figura de la presencia del Señor esa nube. Y así como Él se fue, como fue oculto, también va a venir con el poder de Dios. ¿Y a dónde llevamos lo de la nube? Lo llevamos en Éxodo 14, ¿no? Éxodo 14 cuando dice que de día era una columna de nube el Señor en el desierto. Entonces figura de la presencia. Entonces todo lo encontramos en la palabra y lo invalidamos, cualquier tipo de error por la palabra. Y estamos seguros por la palabra. Y entonces en esto queremos hacer hincapié para que sepan explicar la palabra. No que simplemente se termine. Y bueno, el pastor te lo va a explicar. La verdad que yo estoy estudiando recién y no sé mucho. Y siempre decimos eso para zafar.
Pero la realidad es que el Señor te da la palabra también para que tengas un interés y para que no estés. Ayer tocamos el rudimento, que es la ley. Pero también muchas veces estamos dando vueltas sobre los principios, ¿no? Siempre, bueno, humillarte es la base de todo. Pero siempre pedir perdón y siempre con el caprichito, la maldad, la división, la soberbia. Y al final no avanzás, hermano. No avanzás en el conocimiento. Cuando te viene doctrina no tenés seguridad. Entonces, cuando te viene y te replica otro, ¿qué vas a decir? La verdad que no me enseñaron nada en la iglesia. Siempre me dijeron que tengo que pedir perdón de pecado. Y nada más. Siempre me dijeron que me tengo que arrepentir y nada más. Y bueno, hermano, si vos no querés escuchar, no te querés formar con la otra palabra, entonces nunca vas a tener una seguridad. Viene otro, te presenta, ¿cómo sabe este hermano? La verdad que mis pastores no saben nada. Es nuestra dejadez. Es nuestro no querer aprender. Entonces, esto nos va enseñando la palabra, que tenemos que tener esa formación para poder invalidar cualquier tipo de error. Cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría. Sabiduría. Y dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, el conocimiento de Dios. Y eso te va a dar seguridad. Ellas te van a guardar de que tus pies no desciendan, dice, al sepulcro. Entonces siempre el conocimiento es bueno. Nos va a enriquecer, vamos a ser sabios, el Señor nos va a usar más y más, vamos a ser respetados. Por lo menos, aunque no compartan con nosotros, pero van a decir, bueno, sabe. Porque hay hermanos que no comparten conmigo. Un hermano me dijo que tiene otra doctrina y dice, no, yo sé que vos estudiás la palabra y sé que sabes. Entonces, esa reputación buena vamos a hallar, aunque no compartan con nosotros. Porque si no, perdemos toda credibilidad. Y cuando no sabemos, hermano, no sabemos invalidar por la palabra, ahí está el tema. Ahí se empieza la contención, porque empieza el argumento contra argumento. Empieza el argumento contra argumento. Entonces, a ver, ahora no se me viene a la cabeza un ejemplo. Pero sí, si yo no invalido por la palabra, entonces otro creyente que estaba escuchando y está en desacuerdo con vos, vos le vas a decir, no, pero no es así porque es así. ¿Pero por qué es así? Y bueno, vos analizate, vos humillate nomás y presentamos o vamos a dar un argumento solamente teórico, humano, que me parece a mí, pero no lo presentás por versículo, es una prédica pobre. Es una prédica pobre. Entonces, fijémonos bien cómo estamos predicando. La otra vez, por ejemplo, me dejó muy conforme lo de Vero y le dije, no tengo qué añadir, porque la verdad que estuvo excelente, estuvo tocado a cada punto. No faltó nada, estaba todos los condimentos para la comida, estaba muy bien expuesto. Entonces, esas clases de mensaje es la que yo al menos pretendo escuchar de ustedes, del pueblo, y que mi pueblo sea sabio también en cuanto al conocimiento. Para poder también, el día de mañana, no solamente, bueno, presentamos el pecado de los nuevos, sí, la naturaleza, todo, pero también que podamos exponer el conocimiento que tenemos en cuanto a la doctrina. Que no nos quedemos solamente a un nivel, sino que vamos creciendo. Por eso dice la palabra, crecer en el conocimiento. O si no, ¿para qué va a decir? Solamente te alcanza con decir, perdóname, y ya está, y no, dice crecer en el conocimiento. Siempre tiene que haber argumento, pero el argumento mío va basado en la palabra, en un versículo. Si yo me apoyo solamente en mi pensamiento y no digo nada, ya estoy yendo mal, Como pastor, como predicador, estoy yendo mal, porque eso se lo vas a decir a tu pueblo. Pero anda a decírselo en otra iglesia, cuando hay pastores, cuando hay otras personas que te escuchan, vas a quedar chiquito así. Dice así la palabra, de ahí comienza la inseguridad, el titubeo, hermano. Hebreos 9:10. Hebreos 9:9 y 9:10 dice así la palabra, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, la cual, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. O sea, dice, es un símbolo del tiempo presente, figura está diciendo, ya que consiste en comidas, en bebidas, en diversas abluciones. Y acá tocamos el tema abluciones también,
que todo figura, ¿no? Y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma presente. ¿Qué quiere decir ablución? Ablución en el cristianismo quiere decir el agua que se utiliza para el bautismo. Bautismo que deriva del griego bautizo, lavar o sumergir. Vemos, abluciones. ¿Y por qué queremos hacer esos ritos? Abluciones. ¿Por qué queremos volver a esa manera? Dice, era símbolo simplemente. Y así el lavado de manos también. Toda clase de lavado representa una ablución. Y toda clase de figura representa una simbología del tiempo presente. A ver, dice Hebreos 10:8. Con esto terminamos hoy. Hebreos 10, del 5 hasta el 9 vamos a leer. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dice, no quisiste sacrificio y ofrenda. No quisiste, vamos a decirlo ahí, bautismo. No quisiste Santa Cena. No quisiste ayuno. No quisiste, a ver, ¿qué más? Que metemos otro. Bautismo, Santa Cena, ayuno. Después, el bautismo, ahí está. Dice, más me preparaste el cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Porque iba a tomar un cuerpo humano. ¿Para qué? Para tomar la cruz, para presentar el sacrificio. Esto lo está diciendo ahí en representación de Cristo. Esto, y dice acá 16, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice, holocausto. Toda la ley no le agradó. Entonces, cuando decimos, bueno, pero lo dice la palabra, lo dice, sí, ¿en qué tiempo? ¿En la ley? ¿Que no comas cerdo, por ejemplo? Lo dice la palabra, pero era figura, te está diciendo, era figura. Y dice acá la palabra, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para tomar la cruz, para sacrificar mi vida, para presentar el sacrificio de la cruz, para cumplir con el nuevo pacto o hacer el nuevo pacto. Y dice, como está escrito en el rollo, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, de Cristo, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, todo en el tiempo de la ley, las figuras se ofrecían según la ley. Y era para la ley, y la ley era para los judíos. Como tocamos ayer, no era para los gentiles solamente era que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. La idolatría simplemente. Y dice acá la palabra, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y ahí se cierra. Quita lo primero, ¿qué quita? Quita el tiempo de la ley para establecer lo último. Y lo último es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, concluimos acá la palabra. Todo lo que había en tiempo de la ley y todo lo que se hacen hoy, hacen las iglesias, es por un error. Tanto bautismo, tanto imposición de mano, y hay tantas cosas, Santa Cena, lavado de pies, velo, y todo eso ya terminó. Amén.